y hoy tenemos invitado al señor César, quien nos va a contar parte de su historia. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora Estela. Señor César, me gustaría conocer, esto es un video para la universidad. Gracias por atender mi llamado. Nos gustaría que me contaran como historias, por ejemplo, de su vida, de su infancia, si tiene hermanos, sí, que recuerda de la parte de hermanos. También me gustaría que me contara como si usted ha pasado alguna dificultad en su vida y cómo la solventaron, qué hacían tus padres. Bueno, señora Estela, me presento, mi nombre es César Rodríguez Valverde, soy norte santandereano, hace 20 años vivo en Bogotá. Bueno, mi vida en Cúcuta, padres actualmente viven, tengo dos hermanos, mi bachillerato lo hice allá en Cúcuta, presté servicio militar. Mi primer trabajo en Cúcuta fue la mecánica. Y pues la vida allá en Cúcuta era un poco apretada y también por las circunstancias de orden público, como pues tocaba uno salir a trabajar. Eh, relativamente en mi vida en Cúcuta, el cambio fue aquí en Bogotá. El cambio fue en Bogotá, relativamente pues en Bogotá sí tuve muchas más dificultades. Y además de esas dificultades, pues empecé como trabajo de mensajero, también trabajar en portería, en bares, y, y prácticamente me casé aquí en Bogotá. Señor César, y cuénteme desde qué recuerda usted de su infancia, qué recuerdos tiene. Pues en el recuerdo de mi infancia, pues no eran como muy buenos, ¿verdad? Que como disfrutar como hoy en día los niños, como en fiestas, mis padres tenían una doctrina donde relativamente pues no disfrutaba como niño. Yo creo que comencé a disfrutar como esa niñez como estaba un poco más adulto, pero y más con mis hijos, comencé a disfrutarla. Pero digamos que disfrutarla así al máximo como niño no fue muy fácil, no fue como llevar. ¿Sí era feliz cuando niño? ¿O de pronto qué recuerda usted o qué cosas feas? O sea, que algo traumático, de pronto con sus padres, qué hacían sus padres, cómo lo trataban usted. Bueno, digamos que el cabeza no era mi padre, sino mi mamá. Era mi mamá la que me traía el control. Mi padre me estudiaba los niños todos los días, sin trabajos médicos. Yo a veces lo acompañaba a jornadas pues, para ayudarle a trabajar y todo. Pero digamos que la felicidad no la tenía concretamente porque pues, tuve unas acciones de rebeldía, porque yo me iba a la casa, teniendo 12 13 años me escapaba de la casa y no tenía como esa satisfacción de ser humano, como no tenía un vínculo bien con mi señor padre, éramos muy distantes a pesar que vivíamos en la misma casa y no teníamos como esa relación padre-hijo o como tener un mentor que lo ayuda a uno como direccionar en esa vida. Y señor, ¿qué hacía? O sea, y cómo era el trato de tu mamá y de Bueno, tu papá y qué hacían? ¿Qué hacía tu a mamá? pesar de que ellos tenían una doctrina, no eran, mi papá era pues a pesar muy juicioso, mi mamá, pero digamos que mi mamá me encapsulaba, me metía en una burbuja, era como sobreprotectora y a pesar que éramos hombres, querían como que siempre estuviéramos ahí y pues yo no estaba de acuerdo con todo eso porque yo quería como explorar, tener otros, digamos, otros campos. No tuve como la dirección de ese papá que direcciona a sus hijos para llegar a ser empresarios, exitosos, todo eso. Pero uno lo analiza ya después de una cierta edad, pero era como muy parco el tema familiar. ¿Usted llegó a caer cuando en su adolescencia en algún, no sé, de pronto llegar a consumir algo que no debía consumir, alguna alucinogen?
Sí, a ¿Y veces eso por qué lo hizo? por las amistades, a veces por entornar en el círculo de ellos, fumar cigarrillo, empezamos con fumar cigarrillo, tomábamos alcohol, pero no era moderadamente, sino en exceso. Me iba de la casa, duraba 2, 3 días fuera de la casa y sí consumir inclusive la marihuana. Entonces mis amigos iban más allá, ellos consumían más que marihuana, otras drogas. Y señor César, cuéntenos de pronto si en su vida o en su casa con su familia hubo alguna parte difícil de su vida que usted recuerde A veces y cómo lo solucionaron. el rechazo de mi propia familia. Yo tenía algunas familias que a veces por uno a veces no les gustaba porque, no sé, familia, no les molestaba que fuéramos a visitarlos. Tuve mucho rechazo con mi propia familia. Nos rechazaron, nos dejaban inclusive ingresar. Algunos primos ya mayores nos intentaban como abusar. Entonces eso, yo creo que eso nunca se lo conté a mi padre, a mi madre, porque pues en ese tiempo como le creían más a los mayores, le creían más a los... Y era como un machismo, no machismo, sino como una descendencia de que si usted se portaba mal, el otro podía pegarme. Y pues eso fuimos a veces agredidos con las propias familias. ¿Y su familia hizo algo al respecto? No, creo que no hicieron nada en eso, no tomaron como esas medidas, no tenían como ese carácter de decidir o, o le daba la autoridad a los demás también para hacer eso. ¿Tiene hermanos, señor César? Sí, 2 hermanos, son menores. ¿Qué hacen ellos? Uno es gimnasta actualmente y el otro digamos que es como independiente. En su familia, pues de lo que usted me está contando, ¿alguna tradición familiar tenían ustedes o por la religión? No, por la doctrina, la religión, yo lo llamo como religiosidad que tenían ellos. Nunca, no llegó. En el tiempo no se celebraban cumpleaños y nunca había una Navidad, celebrar como en familia, como una noche de Navidad, compartir el pavo, todo eso. No, eso no tengo esos recuerdos como muy agradables. Tuve como más recuerdos fuera con mi familia, por fuera de mis amistades, mucho más recuerdos, porque pues a veces por esas rebeldías uno a veces como que compartía más con ellos sí, que a veces con... pues si compartíamos con mis padres era salir un diciembre para ir a Chinacota, quedarnos 2, 3 días, pero no era como algo como fundamentado con el familiar. O sea, no había una relación de... Muy poca, muy poca, muy poca, a pesar que digamos era muy poca por ese círculo que se mantenía y porque a veces querían imponernos esa forma, pues en ese tiempo a mí me hubiera encantado estudiar medicina, porque esa era una de las carreras que quería estudiar, porque mi papá fue visitador médico, pero a mí me encantaba eso. De pronto no hubo los recursos, o de pronto no estudié como joyería, pues me encantaba la joyería, pero porque era muy manual. Yo veía y actuaba inmediatamente, entonces me gustaba mucho y aprendía muy rápido. Y bueno, señor César, y ya hoy día que está más grande, eh, de pronto, ¿usted cambiaría algo de su vida del pasado, el presente, o qué, cómo se siente hoy día? Pues cambiaría ya lo que pasó, pero sí cambiaría muchas cosas en el sentido de disfrutar o tener esa capacidad de por lo menos pensar y analizar, porque a veces comete tantos errores que uno o se deja guiar de los demás y esos errores los lleva a uno al fracaso. Pero que hubiera tenido como un mentor para ayudarme a direccionar, porque pues en ese tiempo uno tiene la cabeza de joven, tiene como tantas cosas, a pesar de que teníamos tantas cosas, teníamos todavía no entrábamos en unas peleas, ni entrábamos, pero sí uno necesitaba siempre una guía. ¿Le hizo falta amor en su vida? Yo creo que sí, una parte sí, una parte sí, con una relación más estrecha. Yo creo que actualmente no lo cometo con mis hijas. Digamos, tengo una charla, no de mucho tiempo, pero sí de calidad. O sea, tenemos una relación de calidad, estamos en este mundo. Yo creo que uno de los factores que cambió mucho mi vida fue conocer de Dios, conocer de Jesucristo. Yo creo que fue uno de los mejores cambios
cambios que tuvo para, digamos que organizar y tener una base sólida. Usted dijo, bueno, ya se estudió, no fue. Ha llegado a profesionalizarse. Sí, claro, y lo hice ya después de, ya actualmente ya tengo 43 años, y lo hice hace poco. No me dejé vencer ni por la mediocridad, sino seguí adelante. Yo creo que también fue por la ayuda de mi esposa, también avancé mucho porque pues, estaba ahí siempre, siempre. Y yo creo que en la pandemia disfruté esa carrera virtual y actualmente soy administrador público. Y muchas gracias, señor César. Y no sé, de pronto como un mensaje, ¿qué nos diría de pronto a los futuros profesionales hoy día o a la Eh, juventud? ¿Qué mensaje nos daría? un mensaje es que nosotros tenemos que tener unas metas y unos proyectos y debemos llegar al límite y poderlos lograr independientemente, porque es que el fracaso, muchas veces el fracaso es como un pilar para o intentar llegar al éxito. Entonces uno puede, con las mismas herramientas que uno tiene, puede lograr muchas cosas. Entonces también hay que analizar el entorno, estudiar también. Digamos que hay que buscar mentores también, mentores su propia familia si lo hay, y también estudiar libros. A veces uno a veces no quiere estudiar es porque no le gusta, sino porque a veces no tiene un fundamento o no tiene una dirección. Entonces a veces fracasan mucho en las carreras, y a veces por lo personal me gustaría estudiar también ser chef. Me gustaría estudiar, e inclusive actualmente ya estoy en unos pinitos de emprendimiento inversionista. Entonces yo creo que uno cambia el entorno si uno tiene una mentalidad enfocada, y yo creo que una de las partes de lo que uno realizar como ser humano es disfrutar el tiempo que tiene, disfrutarlo al máximo y saberlo disfrutar con lo más mínimo. No quejarse por todo, no quejarse por nada, o sea, hay que disfrutarlo, porque uno, entre más disfrute, uno llena su alma, llena su espíritu, y muy importante la espiritualidad, eso es básico, uno le ayuda muchísimo. Gente rechaza todo el momento a Dios, rechazan, pero la parte espiritual es tan importante para el crecimiento, y muchos de los empresarios, grandes empresarios en el mundo, utilizan mucho tema de la palabra de Dios, porque hay versículos que hablan cómo hacer uno exitoso en la vida, y todo el mundo lo pasa por encima. En cambio, ellos mismos dan como ese conocimiento, lo transmiten, y uno debe también fundamentarse. Bueno, señor César, muchas gracias. Eh, Nos gustó su historia, vemos que no fue nada fácil, pero pues, esfuerzo propio y el de su familia vemos que ha ido progresando. Y gracias, señor César, por haberme permitido estos momentos, estos minutos, y bueno, hasta una nueva oportunidad. Gracias, señor. Para mí un gusto y un honor.